¿Has estado sintiendo una incomodidad persistente en tus interacciones? Es posible que sea hora de prestar atención a esas señales que indican que tal vez deberías cortar cualquier tipo de contacto. Uno de los indicadores más claros es la falta de reciprocidad. Si notas que tus esfuerzos por mantener la comunicación o la relación no son correspondidos, es momento de reflexionar. Además, si te encuentras constantemente sintiéndote agotado emocionalmente después de interactuar con ciertas personas, es probable que sea una señal de que la relación no es saludable para ti. Si te encuentras en una situación donde tus límites no son respetados o te sientes constantemente menospreciado, es fundamental poner fin a ese contacto. Recuerda siempre priorizar tu bienestar emocional y establecer límites claros en tus relaciones. Al final del día, es importante rodearte de personas que te apoyen, te respeten y te hagan sentir valorado. Escuchar estas señales puede ser el primer paso hacia una vida más positiva y enriquecedora. No temas poner fin a cualquier contacto que no te esté beneficiando. 1. La manipulación constante. Ya sea sutil o evidente, puede ejercer un efecto devastador en la vida de una persona. En un mundo donde las influencias externas son abundantes y a menudo despiadadas, es crucial desarrollar un sentido agudo de discernimiento y autoconciencia para evitar caer en las trampas de aquellos que buscan manipularnos para sus propios fines. La manipulación puede adoptar muchas formas, desde la manipulación emocional hasta la manipulación informativa y la manipulación interpersonal. A menudo, los manipuladores se valen de la astucia y la persuasión para inducir a otros a actuar en contra de sus propios intereses, creando así una dinámica de poder desigual y perjudicial. Uno de los aspectos más insidiosos de la manipulación constante es su capacidad para minar gradualmente la confianza y la autoestima de la persona manipulada. Cuando alguien es objeto de manipulación repetida, puede comenzar a cuestionar sus propias percepciones y juicios, permitiendo que la voz del manipulador se imponga sobre la suya propia. Esto puede dar lugar a una pérdida de identidad y autonomía, dejando a la persona vulnerable a seguir siendo manipulada en el futuro. Además, la manipulación constante puede socavar las relaciones interpersonales, erosionando la confianza y el vínculo de una manera que puede resultar difícil de reparar. Las personas que manipulan a menudo buscan controlar a los demás para satisfacer sus propias necesidades y deseos, sin tener en cuenta el bienestar o los sentimientos de los demás. Para contrarrestar la manipulación constante, es esencial cultivar la fortaleza interior y la capacidad de establecer límites saludables. Esto implica aprender a reconocer las tácticas de manipulación y desarrollar estrategias para resistirlas de manera efectiva. Además, es importante rodearse de personas que valoren y respeten nuestra autonomía y dignidad, fomentando así relaciones basadas en la confianza mutua y el apoyo genuino. Al fortalecer nuestra capacidad de discernimiento y nuestra autoestima, podemos protegernos mejor contra los intentos de manipulación y vivir de manera más auténtica y satisfactoria. 2. Falta de respeto constante. Es un cáncer que corroe las relaciones humanas, minando la confianza, el entendimiento y la armonía. Ya sea en el ámbito personal, laboral o social, cuando se falta repetidamente al respeto hacia otros, se socavan los cimientos mismos de la convivencia civilizada. Este comportamiento puede manifestarse de diversas maneras, desde interrupciones constantes en conversaciones, hasta insultos directos o desprecio hacia las opiniones y sentimientos de los demás. Independientemente de la forma que adopte, la falta de respeto constante refleja una carencia de empatía y consideración por el prójimo, evidenciando una desconexión profunda con los valores fundamentales de la convivencia humana. Una de las consecuencias más graves de la falta de respeto constante es la erosión de la autoestima y la dignidad de aquellos que son objeto de dicho comportamiento. Ser constantemente menospreciado o ignorado puede generar un profundo daño emocional,
socavando la confianza en uno mismo y alimentando un ciclo de negatividad que puede ser difícil de romper. Además, la falta de respeto constante crea un ambiente tóxico en el que es difícil florecer y crecer como individuos. En lugar de sentirse seguros y apoyados, las personas pueden sentirse constantemente vigiladas y juzgadas, lo que limita su capacidad para expresarse libremente y perseguir sus metas con determinación. En última instancia, la falta de respeto constante no solo daña las relaciones interpersonales, sino que también socava el tejido mismo de la sociedad, erosionando la confianza y la cooperación necesarias para construir un mundo más justo y equitativo. 3. Traspaso de límites. Es una práctica que puede llevarnos a situaciones complejas y a menudo conflictivas. Ya sea en nuestras relaciones personales, laborales o sociales, es crucial reconocer y respetar los límites establecidos por nosotros mismos y por los demás. Cuando cruzamos estos límites, ya sea de manera consciente o inconsciente, corremos el riesgo de erosionar la confianza y el respeto mutuo, lo que puede tener consecuencias negativas a largo plazo. En primer lugar, es esencial tener una comprensión clara de cuáles son nuestros propios límites y comunicarlos de manera efectiva a los demás. Esto implica un proceso de autoconocimiento y autoafirmación, donde reflexionamos sobre nuestras necesidades, valores y límites personales. Al establecer límites saludables, protegemos nuestra integridad emocional y física, y nos empoderamos para defender nuestras fronteras cuando sea necesario. Sin embargo, también es importante reconocer que los límites no son estáticos y pueden cambiar con el tiempo, por lo que es crucial estar abiertos a reevaluar y ajustar nuestros límites según sea necesario. Por otro lado, es fundamental respetar los límites de los demás y practicar la empatía y la sensibilidad hacia sus necesidades y deseos. Esto implica escuchar activamente, ser conscientes de las señales no verbales y respetar las solicitudes de los demás, incluso si difieren de nuestras propias preferencias. Cuando ignoramos o violamos los límites de los demás, erosionamos la confianza y el respeto en la relación, lo que puede llevar a resentimientos, conflictos e incluso la ruptura de la relación. Además, el traspaso de límites puede tener consecuencias legales y éticas graves, especialmente en contextos profesionales y sociales donde se espera un comportamiento ético y respetuoso. En resumen, el traspaso de límites es una práctica que puede tener consecuencias negativas en nuestras relaciones y en nuestra integridad personal y social. Para evitar esto, es crucial establecer y respetar los límites personales y de los demás, comunicar de manera efectiva nuestras necesidades y deseos, y practicar la empatía y el respeto hacia los demás. Al hacerlo, construimos relaciones más saludables, respetuosas y satisfactorias en todas las áreas de nuestra vida. 4. La falta de apoyo. Puede sentirse como una carga abrumadora sobre nuestros hombros, como si estuviéramos navegando en un océano de desafíos sin un bote salvavidas a la vista. En momentos de dificultad, anhelamos el respaldo de aquellos que nos rodean, ya sea en forma de apoyo emocional, asistencia práctica o simplemente una palabra de aliento. Sin embargo, cuando este apoyo falta, nos encontramos luchando contra corrientes turbulentas, buscando desesperadamente una mano amiga que nos ayude a mantenernos a flote. Es en estos momentos cuando más necesitamos recordar que, aunque el apoyo externo puede ser invaluable, nuestra fortaleza interna es un recurso poderoso que podemos cultivar. La falta de apoyo puede ser una oportunidad para profundizar nuestra conexión con nosotros mismos, para descubrir nuestra capacidad para superar obstáculos y crecer a pesar de las circunstancias adversas. Es esencial reconocer que la falta de apoyo no define nuestro valor ni determina nuestro destino. A veces, las personas que esperamos que nos respalden no están disponibles debido a sus propias luchas o limitaciones. En tales momentos, podemos sentirnos abandonados o desalentados,
pero es importante recordar que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para adaptarnos y encontrar soluciones incluso cuando enfrentamos la adversidad. La falta de apoyo puede servir como un recordatorio de la importancia de ser autosuficientes y buscar dentro de nosotros mismos los recursos necesarios para avanzar. A través de la autorreflexión, la resiliencia y la búsqueda de nuevas fuentes de apoyo, podemos transformar la ausencia de respaldo en una oportunidad para cultivar nuestra independencia emocional y nuestra capacidad para superar los desafíos con gracia y determinación. En estas circunstancias, la ausencia de un sistema de apoyo sólido puede agravar nuestra sensación de soledad y desamparo. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, es fundamental recordar que somos más fuertes de lo que creemos. La falta de apoyo puede impulsarnos a explorar nuevas formas de cuidarnos a nosotros mismos y de encontrar el coraje para buscar ayuda cuando sea necesario. Además, la falta de apoyo puede ser un catalizador para el crecimiento personal. Cuando nos enfrentamos a la adversidad sin el respaldo de los demás, nos vemos obligados a confiar en nuestras propias habilidades y recursos internos. Este proceso puede llevarnos a descubrir fortalezas que nunca supimos que teníamos y a desarrollar una mayor confianza en nuestras capacidades. A través del autodescubrimiento y la autoafirmación, podemos convertir la falta de apoyo en una oportunidad para fortalecer nuestra autoestima y nuestro sentido de autodeterminación. Al final, podemos aprender que, si bien el apoyo externo es importante, la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para confiar en nosotros mismos y perseverar incluso cuando enfrentamos desafíos solos. 5. La negatividad constante. Puede ser como una sombra que envuelve todo a su paso. Es como una neblina densa que nubla la percepción y oscurece las posibilidades. Cuando nos sumergimos en un estado mental perpetuamente negativo, nuestra visión del mundo se distorsiona y nuestras acciones se ven limitadas por un velo de desesperanza y pesimismo. En primer lugar, es importante reconocer que la negatividad constante puede tener un impacto abrumador en nuestra salud mental y bienestar emocional. Consumidos por pensamientos negativos recurrentes, corremos el riesgo de caer en un ciclo autodestructivo, donde cada pensamiento negativo refuerza y perpetúa nuestra propia miseria. Este ciclo puede afectar nuestras relaciones, nuestra productividad y nuestra capacidad para disfrutar de la vida. Es como estar atrapado en un laberinto sin salida, donde cada esquina parece llevarnos más profundamente hacia la oscuridad. Sin embargo, aunque la negatividad puede parecer omnipresente y abrumadora, es importante recordar que tenemos el poder de cambiar nuestra perspectiva. Al desafiar activamente nuestros pensamientos negativos y cultivar una mentalidad más positiva, podemos comenzar a desenredar los nudos de la negatividad y encontrar un camino hacia la luz. Cuando nos aferramos a pensamientos y creencias negativas, limitamos nuestro potencial y nos cerramos a nuevas oportunidades. La autocrítica excesiva y el miedo al fracaso pueden paralizarnos, impidiéndonos tomar riesgos y perseguir nuestros sueños. Además, la negatividad puede contaminar nuestro entorno, afectando nuestras interacciones con los demás y creando un ambiente tóxico tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Para contrarrestar la negatividad constante, es fundamental practicar la autocompasión y el autocuidado. Aprender a ser amables con nosotros mismos y a tratarnos con gentileza puede ayudarnos a romper el ciclo de autocrítica destructiva. También es importante cultivar relaciones positivas y rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren. Al rodearnos de optimismo y positividad, podemos desafiar los patrones de pensamiento negativo y abrirnos a nuevas posibilidades. En resumen, la negatividad constante puede ser paralizante y limitante, pero no es un destino inevitable. Al desafiar nuestros pensamientos negativos, practicar la autocompasión y rodearnos de positividad, podemos liberarnos del ciclo de negatividad y abrirnos a una vida más plena y satisfactoria. 6.
Constante sensación de agotamiento. Es crucial abordar este agotamiento de manera integral, reconociendo primero su validez y luego explorando sus posibles raíces. Enfrentar el agotamiento requiere un enfoque compasivo hacia uno mismo, que incluya tanto cuidado físico como atención a la salud mental. En términos físicos, es fundamental prestar atención a la calidad del sueño, la nutrición y la actividad física. Establecer una rutina de sueño regular y priorizar el descanso adecuado puede tener un impacto significativo en la sensación de energía y vitalidad. Además, una alimentación balanceada y nutritiva proporciona los nutrientes necesarios para mantener el cuerpo funcionando de manera óptima. La actividad física regular no solo fortalece el cuerpo, sino que también puede mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés, ayudando así a combatir el agotamiento. Por otro lado, es esencial explorar las dimensiones emocionales y mentales del agotamiento. El autoconocimiento y la autorreflexión son herramientas poderosas para identificar las fuentes subyacentes de estrés y agotamiento. A menudo, el agotamiento puede estar relacionado con un exceso de responsabilidades, expectativas poco realistas o una falta de equilibrio entre trabajo y vida personal. Aprender a establecer límites saludables y decir no cuando sea necesario es crucial para proteger nuestra energía y bienestar. Además, practicar técnicas de manejo del estrés, como la meditación, la respiración consciente o el yoga, puede ayudar a reducir la ansiedad y promover la relajación. En algunos casos, buscar apoyo profesional a través de terapia o asesoramiento puede ser beneficioso para abordar los desafíos emocionales subyacentes que contribuyen al agotamiento. Recuerda que cuidar tu bienestar emocional es tan importante como cuidar tu salud física. En resumen, la constante sensación de agotamiento requiere un enfoque holístico que aborde tanto las necesidades físicas como emocionales. Priorizar el autocuidado, establecer límites saludables y buscar apoyo cuando sea necesario son pasos fundamentales para recuperar la energía y el equilibrio en la vida. Recuerda que está bien pedir ayuda y tomarte el tiempo necesario para descansar y recargar tus energías. Tu bienestar merece ser una prioridad. 7. Falta de confianza. Puede ser un obstáculo significativo en la vida de una persona, impidiendo su crecimiento personal y profesional. Cuando no confiamos en nosotros mismos, nuestras habilidades o en los demás, nos limitamos a nosotros mismos, restringiendo nuestras oportunidades y crecimiento. Esta falta de confianza puede manifestarse de diversas formas: dudas constantes sobre nuestras decisiones, miedo al fracaso, dificultad para establecer relaciones sólidas o reticencia a asumir nuevos desafíos. Una de las formas más efectivas de superar la falta de confianza es trabajar en el desarrollo personal. Esto implica identificar y desafiar las creencias limitantes que nos impiden creer en nosotros mismos. A través de la autorreflexión y el autoconocimiento, podemos entender las raíces de nuestra falta de confianza y trabajar en fortalecer nuestra autoestima. Además, rodearse de personas que nos apoyen y nos inspiren puede ser fundamental. El apoyo social puede ayudarnos a ganar perspectiva, proporcionarnos aliento y motivación, y recordarnos nuestras fortalezas cuando nos enfrentamos a desafíos. Asimismo, es importante establecer metas realistas y alcanzables, celebrar nuestros logros, por pequeños que sean, y aprender de nuestros errores en lugar de permitir que nos desanimen. Con el tiempo y la práctica, podemos cultivar la confianza en nosotros mismos y en nuestras habilidades, lo que nos permitirá abrazar nuevas oportunidades y desafíos con valentía y determinación. Cuando no confiamos en nuestras capacidades, tendemos a evitar situaciones desafiantes o nuevas experiencias por temor al fracaso o al juicio de los demás. Esta evitación solo refuerza nuestra percepción negativa de nosotros mismos y refuerza la falta de confianza. Sin embargo,
es importante reconocer que la falta de confianza es una percepción subjetiva y no una verdad absoluta sobre nuestras habilidades o valía como individuos. Para superar la falta de confianza, es crucial desafiar nuestros pensamientos negativos y aprender a cultivar una mentalidad más positiva y compasiva hacia nosotros mismos. Esto implica practicar la autoaceptación y el autocuidado, reconociendo que todos cometemos errores y que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Además, es fundamental desarrollar habilidades de autorreflexión y autoempoderamiento, reconociendo nuestras fortalezas y logros pasados para construir una base sólida de confianza en nosotros mismos. Al mismo tiempo, es importante recordar que la confianza no se construye de la noche a la mañana y que requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Buscar el apoyo de amigos, familiares o profesionales puede proporcionarnos la guía y el estímulo necesarios para superar nuestros miedos y alcanzar nuestro potencial pleno. Con determinación y una actitud positiva, podemos liberarnos del ciclo de la falta de confianza y abrirnos a un mundo de posibilidades y oportunidades emocionantes. 8. Ignorar al otro. Puede ser una estrategia tentadora en situaciones de conflicto o incomodidad, pero rara vez conduce a una solución satisfactoria o a relaciones saludables. Cuando optamos por ignorar a alguien, estamos efectivamente cerrando la puerta a la comunicación y al entendimiento mutuo. Esto puede alimentar resentimientos, crear barreras emocionales y perpetuar malentendidos que podrían haberse resuelto con una comunicación abierta y respetuosa. Ignorar al otro puede parecer una forma rápida de evitar el conflicto, pero en realidad solo lo pospone, permitiendo que los problemas se acumulen y se vuelvan más difíciles de abordar en el futuro. Además, ignorar a alguien puede tener consecuencias negativas tanto para la persona que ignora como para la persona ignorada. Quien ignora puede perder la oportunidad de aprender y crecer a partir de la situación, ya que evita enfrentarse a sus propias emociones y a las causas subyacentes del conflicto. Por otro lado, la persona ignorada puede experimentar sentimientos de exclusión, soledad y falta de valía, lo que puede dañar su autoestima y sus relaciones interpersonales en general. En lugar de ignorar al otro, es fundamental practicar la empatía y la comprensión, tratando de entender sus puntos de vista y preocupaciones, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. Esta actitud nos permite construir puentes en lugar de erigir muros, promoviendo la resolución de conflictos de manera constructiva y fortaleciendo nuestras conexiones con los demás. Cuando ignoramos a alguien, estamos negando su validez como individuo y su derecho a ser escuchado y comprendido. Esto puede generar un clima de desconfianza y hostilidad, erosionando la base misma de cualquier relación significativa. Además, al ignorar al otro, perdemos la oportunidad de aprender y crecer a partir de la diversidad de opiniones y experiencias que cada persona aporta. Por otro lado, ignorar a alguien también puede tener un impacto negativo en nuestra propia salud emocional y mental. La evasión de conflictos y la supresión de emociones pueden generar estrés, ansiedad y resentimiento acumulado, que eventualmente pueden manifestarse en forma de problemas de salud física o mental. En lugar de optar por la indiferencia, es importante cultivar la habilidad de comunicarnos de manera efectiva y respetuosa, incluso cuando las conversaciones sean difíciles o incómodas. Esto nos permite abordar los problemas de manera proactiva, encontrar soluciones mutuamente satisfactorias y fortalecer nuestras relaciones a largo plazo. 9. Diferencias irreconciliables. A menudo, surgen en nuestras relaciones personales, profesionales y sociales, manifestándose en una variedad de formas, desde desacuerdos filosóficos fundamentales hasta conflictos de intereses prácticos. Aceptar y comprender estas discrepancias es crucial para la convivencia pacífica y el progreso colectivo. Sin embargo, también es esencial reconocer cuando estas diferencias son verdaderamente irreconciliables, es decir, cuando no hay espacio para el compromiso o la conciliación.
Cuando nos enfrentamos a diferencias irreconciliables, es crucial mantener la empatía y la comprensión hacia los demás, incluso si no estamos de acuerdo con sus puntos de vista o acciones. Reconocer que cada individuo tiene sus propias experiencias, valores y perspectivas puede ayudarnos a evitar la polarización y el conflicto innecesario. En lugar de centrarnos en nuestras diferencias, podemos buscar puntos en común y trabajar hacia soluciones que respeten y acomoden las diversas necesidades y preocupaciones de todas las partes involucradas. Sin embargo, también debemos ser realistas y aceptar que, en algunos casos, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, las diferencias pueden ser tan profundas que la reconciliación no sea posible. En tales situaciones, es importante priorizar la paz y el respeto mutuo, incluso si eso significa distanciarse o buscar soluciones alternativas. Cuando nos encontramos con diferencias irreconciliables, es esencial priorizar el autodescubrimiento y la reflexión interna para comprender nuestras propias necesidades, valores y límites. Esto nos permite establecer límites claros y tomar decisiones informadas sobre cómo proceder en situaciones conflictivas. Al mismo tiempo, debemos practicar la tolerancia y la aceptación hacia los demás, reconociendo que cada persona tiene derecho a sus propias creencias y perspectivas. Aunque las diferencias irreconciliables pueden ser desafiantes y dolorosas, también ofrecen oportunidades para el crecimiento personal y la expansión de nuestra comprensión del mundo. Al abrazar la diversidad y la complejidad de las relaciones humanas, podemos cultivar un sentido más profundo de empatía y conexión con los demás, incluso en medio de nuestras diferencias más profundas. En última instancia, al enfrentarnos a diferencias irreconciliables, podemos aprender a abrazar la diversidad como una fuente de enriquecimiento y crecimiento, en lugar de un obstáculo para la armonía y la cooperación. 10. Sentimientos de incomodidad. Son una experiencia humana común, pero a menudo subestimada. Pueden surgir en una variedad de situaciones y por diversas razones, desde la interacción social hasta el enfrentamiento con nuestras propias vulnerabilidades. Reconocer y aceptar estos sentimientos es el primer paso para abordarlos de manera efectiva. Ignorarlos o suprimirlos solo prolongará su presencia, posiblemente exacerbando la incomodidad con el tiempo. En lugar de eso, es útil explorar la fuente de la incomodidad y examinar qué la está desencadenando. A veces, esta incomodidad puede ser una señal de que algo en nuestras vidas no está alineado con nuestros valores o necesidades, y abordar esto puede conducir a un mayor bienestar emocional. Es importante recordar que sentirse incómodo no es necesariamente algo negativo. Puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y la autoexploración. Al enfrentarnos a situaciones o emociones que nos hacen sentir incómodos, podemos aprender más sobre nosotros mismos y nuestras áreas de mejora. Sin embargo, también es crucial establecer límites saludables y no permitir que la incomodidad nos paralice o nos impida actuar cuando sea necesario. A veces, enfrentar la incomodidad requiere coraje y vulnerabilidad, pero los beneficios de hacerlo pueden ser enormes en términos de autoconocimiento y desarrollo personal. En última instancia, abrazar y trabajar con nuestros sentimientos de incomodidad puede allanar el camino hacia una vida más auténtica y significativa. Los sentimientos de incomodidad pueden surgir de diversas fuentes, tanto internas como externas. Internamente, pueden ser el resultado de conflictos internos, como la discrepancia entre nuestros valores y acciones, o el enfrentamiento con aspectos no resueltos de nuestro pasado. Estos sentimientos pueden ser difíciles de enfrentar, ya que a menudo implican mirar de cerca aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Sin embargo, ignorar estos sentimientos solo sirve para prolongar el malestar y dificultar nuestro crecimiento emocional y personal. Por otro lado, la incomodidad también puede ser el resultado de interacciones sociales o situaciones en las que nos sentimos fuera de lugar o inseguros. En estos casos,
puede ser útil recordar que todos experimentan momentos de incomodidad en algún momento u otro, y que no estamos solos en este sentimiento. Además, aprender a comunicar nuestras necesidades y establecer límites puede ayudar a reducir la incomodidad en situaciones sociales, al tiempo que fortalece nuestras relaciones y aumenta nuestra autoconfianza. En última instancia, es importante recordar que los sentimientos de incomodidad son parte inevitable de la experiencia humana, y que aprender a navegarlos con compasión y autenticidad puede llevarnos hacia una vida más plena y significativa. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.